buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando en esta última semana, que es una discusión sobre una reforma tributaria, o sea, unos nuevos impuestos que quiere crear el gobierno saliente, y el ministro de Hacienda en particular es el que está empujando esto. Quieren hacer un refinanciamiento de $800 millones de letras del Tesoro, también con la emisión de nuevos bonos a largo plazo también. Y además han venido aprobando una serie de préstamos en las últimas semanas, y parece ser que todavía existen otros más que se quieren aprobar en el futuro cercano. Así que hay todo un tema alrededor de la parte fiscal y las necesidades de recursos del gobierno para poder operar. Y para eso pues tenemos a dos personas muy conocedoras del tema, y les damos la bienvenida. Por un lado a Mario Magaña. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Saludos, Rommel. Y a Rommel también. Muchas gracias, Rommel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la invitación, y saludos, Mario. Rommel, si comenzamos contigo, ¿cómo estás viendo toda esta situación? O sea, hablan de estos montos, de estas formas de poder actuar y de tratar de financiar el déficit fuerte que tiene el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes desde Funde? Bueno, antes que nada, este escenario, hay que decirlo, era previsible. Ya nosotros, en el informe de coyuntura, a mediados de diciembre del año pasado, mirábamos que las letras del Tesoro definitivamente iban a arribar a este monto, que el último dato me recuerdo que habían dado alrededor de $743 millones. Estamos apenas 60 millones para llegar a los 800 millones, por lo cual ya la caja fiscal está bastante presionada. Y es el resultado, como decíamos, de quizás no un buen manejo en la gestión del gasto. Y aquí yo me quisiera referir explícitamente a algunas declaraciones del señor ministro. El señor ministro ha dicho que ellos, desde el inicio, digamos, de la gestión de este gobierno, fueron muy claros en presentar a la población, a los empresarios, a la ciudadanía en general, cómo iba a ir aumentando gradualmente la carga tributaria. Y podríamos decir que eso se ha logrado sobre la base de las reformas que él ha impulsado, pero hay que recordar que también en esas propuestas que se hicieron iba también programado cómo iba a ir evolucionando el gasto público y como consecuencia también el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces podríamos decir así en líneas muy generales que sí, efectivamente los ingresos tributarios y esta reforma que él ha presentado actualmente está encaminada a cumplir esas metas, pero definitivamente lo que tiene que ver con el gasto y el déficit fiscal ha estado, digamos, por encima, digamos, de lo que se había estipulado. Tanto es así que recordemos que se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también no se cumplió, digamos, en aquella oportunidad en diciembre del 2012 todo lo que tenía que ver con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que entiendo que ahora sí ya se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Entonces, así como en líneas muy generales, creo que ha estado fallando bastante el lado del gasto. Hace falta trabajar más en los temas de eficiencia, de equidad, en un mejor control del gasto público. Mario, ¿cuál es tu apreciación sobre todo esto? Concuerdo con Rommel de que sí, era casi un hecho y algo esperado ya la emisión de eurobonos de 800 millones para tirar a largo plazo la deuda de letes que se tiene, ¿verdad? Eso era prácticamente que ficha cantada ya desde el año pasado. Recordemos que el presidente Saca al ir saliendo justo con esa misma cifra terminó, redondeó, y así fue como se logró incluso aprobación pues en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de todos los partidos, de ese refinanciamiento de 800 millones. Entonces, en esta ocasión, yo me recuerdo que desde el año pasado, de mediados de año, ya se vislumbraba que la colocación de letes iba a continuar y que iban a andar ahí tratando de llegar a una cifra parecida con la que entregó el presidente Saca. Y justo así es como ha pasado. Ahora, la diferencia ahora es de que además de estos 800 millones, está también 350 millones de deuda de FOSEDO, Fondo de Salud y Educación, que se vencen hoy en julio. Y bueno, hoy en la mañana ya estábamos leyendo ahí en las noticias de que como que la solicitud de emisión de bonos ya no es por 800 millones, sino que por 1.150 millones. Así que probablemente, bueno, sea una cantidad o la otra, el monto es alto, es un resultado pues del desequilibrio fiscal, como ya lo mencionó Rommel, si bien por el lado de los ingresos hemos pasado a una carga tributaria de 15,5%
versus 14% que teníamos, es un fuerte aumento de casi $1.000 millones en el quinquenio, 900 millones, pero por el lado del gasto se siguió con la misma tendencia y sobrepasamos los $1.000 millones. Entonces, como consecuencia, tenemos esta situación y que habrá que ver qué decisiones se toman pues, para solventar estos compromisos, ¿verdad? Ahora, con los nuevos impuestos, eso sí definitivamente que ha sido una sorpresa. No esperábamos que eso fuera a venir. Más bien esperábamos de repente un llamado de sentarse a platicar, a concertar con diferentes actores de la sociedad sobre el tema fiscal. Eso era lo que esperábamos. Lo de los 800 millones lo veíamos venir y que probablemente la Asamblea lo iba a aprobar porque como que no queda de otra, pues si no se pone en riesgo muchos pagos a proveedores, a empleados públicos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí no esperábamos era la bienvenida, y esto hay que decirlo, pues estos nuevos impuestos es algo que viene con el nuevo gobierno, pues no es que es la salida del otro gobierno. Entonces nosotros sí pensábamos de que sí iba a dar por lo menos un compás de espera, un par de meses para abrir a diferentes actores de la sociedad, gremiales, ataques de pensamiento, etcétera, a discutir las alternativas fiscales, ¿verdad? Una posible sentada para ver pacto fiscal, pero sí platicar sobre una reforma integral. O sea, lo que vemos aquí es como parches nuevamente, ¿verdad? Parches que según el ministro le van a dar cerca de $200 millones, nosotros creemos que no, pero que definitivamente no van a solventar la problemática que se tiene. Nosotros hubiéramos preferido realmente que se hubiera dado un compás de espera, o si todavía se puede dar un compás de espera, darnos unos, 30 días, 45 días, para discutir una cosa más integral, ver los ingresos, ver los gastos, ¿verdad? Y sí hacerlo con un planeamiento un poco más de mediano a largo plazo. Rommel, yo creo que este es un tema fundamental, el que ha tratado Mario en este momento, y es si esto resuelve el problema o no, ¿verdad? Y tal vez vamos desglosándolo y lo vamos conversando aquí entre los tres. La primera parte, los $800 millones es para refinanciar unos letes que básicamente están ahí. Y ahora nos informa Mario adicionalmente que ya están hablando de incorporar el FOSEDU, pues en otras palabras que son los otros 335 millones, por lo tanto estás hablando de 1.135 millones, por lo tanto decís tengo que emitir 1.200, por decir algo. Eso ya lo decíamos desde hace días, que ellos no lo decían todavía. Entonces comencemos por ahí. ¿Resuelve el problema un refinanciamiento en sí mismo o no? Definitivamente que no, porque tal como en la economía familiar, el éxito al adquirir un refinanciamiento va a ser las medidas ex post que tomamos, ¿verdad? Para contener nuestros gastos o buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿verdad? Para atender las necesidades del Estado. Ahora, desde la FUNDE nosotros consideramos que lo de los $800 millones, digamos, esta emisión que ha solicitado el señor presidente a través del Ministerio de Hacienda, es algo impostergable porque está presionando la caja del Estado, ¿verdad? Y los proveedores están solicitando, digamos, sus pagos. Y lo mismo también, incluso creo que ya otras organizaciones habían hablado años atrás, digamos, que cuando se había elaborado el presupuesto no se habían incluido estos 335 millones de FOSEDU, ¿no? Entonces también es un elemento que se necesita, digamos, estas emisiones para que hayan más recursos y se puedan atender tanto poner el saldo de letes a cero como también tener recursos frescos, digamos, para el refinanciamiento del caso del FOSEDU, ¿no? Pero acá el punto es ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Cuál es la contrapartida de esto? ¿Cuáles son las medidas de ajuste fiscal y programación, digamos, de gasto? Y también, ¿por qué no decirlo, programación en impuestos que tiene el gobierno como una salida verdaderamente, digamos, sostenible en el mediano y largo plazo? Entiendo yo, digamos, que ya se ha presentado a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal, que yo creo que puede ser un primer acercamiento, pero que realmente sea un diálogo franco, democrático, porque esta ley, digamos, podría contribuir en el mediano y en el largo plazo también a la consolidación de las finanzas públicas. Entonces, yo creo que
no hay que aprobar, digamos, estos refinanciamientos por aprobarlos, sino que hay que ver la contrapartida de esto, digamos, y ver si efectivamente esta propuesta que ahora de ley de responsabilidad que ha hecho el Ministerio de Hacienda está a la altura, digamos, también de las necesidades de nuestro país, pues, que necesitamos un ajuste importante en materia de gasto, pero también hay que reconocer que hay necesidades y que necesitamos elevar la carga tributaria, pero no con impuestos, digamos, que pueden tener efectos distorsionadores en la actividad económica, ¿no? Ahora, si uno viene en estricto sentido, Rommel, y refinancia los 800 millones, por ejemplo, y refinancia los 335 millones del FOSEDU, entonces eso no te garantiza que vas a tener un peso extra. Simplemente vas a pagar una tasa de interés más alta porque estás pagando 5 por los letes y vas a pagar, pongamos, 8 por un bono nuevo. Entonces vas a pagar más. Pero a menos que emitas nuevas letes, no te garantiza flujo. Y también depende, bueno, ya es previsto, ¿no? Que cómo fue aprobado el presupuesto anterior, ¿no? Nosotros en una reciente investigación estimamos, además de estos 800 millones de dólares que ahorita está solicitando el ministro de Hacienda, recordémonos que hace una semana en el mismo Hacienda no se hablaba de esto del FOSEDU, ¿verdad? Entonces ahora ya lo adjuntaron y ya algunos analistas como tú, Luis, como tú, Mario, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Ahora se añade en esta propuesta que fue presentada recientemente a la Asamblea Legislativa para hacer los 1.150 millones. Nosotros vemos que siempre en el ejercicio presupuestario de cada año, siempre por malas estimaciones de ingresos y gastos, tenemos ahí alrededor de 350 millones de dólares. Entonces, eso, cuando se pusiera el saldo de letes a cero, obviamente iniciaría otra vez el proceso de emisión de letes para atender esas necesidades. Y además, nosotros consideramos que hay ahí un pago pendiente a proveedores que es una cantidad nada despreciable, como alrededor de 300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un proyecto de mesa limpia, parecido y que fue más amplio, el que se hizo en mayo del 2009, estaríamos hablando alrededor de 1.700 millones aproximadamente, 1.900 millones de dólares, ¿verdad? Pero efectivamente poner el saldo de letes a cero, eso no asegura en ningún momento, digamos, que no vamos a seguir en ese ciclo vicioso, digamos, y por eso es necesario hablar el tema de cómo se gestiona mejor el gasto público en nuestro país. Vamos a un corte comercial, Mario, y arrancamos después con este tema justamente para ver qué es lo que se debe hacer con los letes también a mediano y largo plazo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí en Canal 33 todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Estamos hablando sobre la situación fiscal y sobre lo que ha propuesto el gobierno del presidente Funes a través del ministro de Hacienda esta semana recién pasada a la Asamblea Legislativa. Y decíamos, Mario, entonces que uno de los elementos fundamentales de la propuesta, que ya no son 800 millones, sino que ya son 1.150 millones lo que se quiere emitir en bonos, en eurobonos de largo plazo, es en buena parte para pagar 800 millones de dólares en letes y estábamos hablando de 350 millones más o menos que es del FOSEDU. Entonces, en letes, el tema es, si tú venís y refinanciás 800 millones de dólares en letes, ¿qué viene después? Porque eso es lo importante, ¿verdad? O sea, ¿nos vamos a volver a endeudar en 800 millones en el corto plazo? ¿Se le va a poner un techo más bajo? ¿O simplemente no le permitís al gobierno que se endeude más en letes? ¿Cuál sería la postura un poco que tú creerías que deberíamos de tener como país, pues? Sí, la verdad que, como se ha estado mencionando en diferentes medios, es preocupante que a finales del 2012 se limpió la mesa con esa emisión de eurobonos de 800 millones debido a la acumulación de letes que se tenía en ese momento. A finales del 2012
exactamente, noviembre, diciembre de 2012. Ahora, eso no era para eso, ¿no? Era para el posible put del Correcto. bono del 2023, pero Así aclaremos es, ahí sí, un poquito en de esa eso. situación, correcto. Que por cierto, no se reclamó nada, pero se utilizó como alrededor de la mitad de esos 800 millones para cancelar letes, un poco más, 640 millones. Correcto. Pero en años anteriores, esto se hacía después de 3 años. Ahora, apenas ha pasado un año, y como bien mencionás, ya llegamos otra vez, se limpió la tarjeta de crédito, se empezó a cero, y en cuestión de un año se topó nuevamente a ya casi 800 millones, 780 y algo millones que llevamos ahorita a marzo, abril. Entonces, sí, es verdaderamente preocupante. Eso demuestra pues que el desequilibrio, porque las letes son para financiar desequilibrios temporales de corto plazo de ingresos, gastos del gobierno, ¿verdad? Pero en esta ocasión ha sido en cuestión de un año prácticamente que se ha llegado a esto, ¿verdad? Entonces nosotros sí creemos, y de hecho eso venía en la propuesta que se han hecho de responsabilidad fiscal, de ponerle un techo a esto, ¿ok? Ahorita, de acuerdo a lo que se le permite al Ministerio de Hacienda, se puede financiar con letes hasta 40% de los ingresos corrientes. Nosotros consideramos que esto debería llevarse a ley y bajarse ese techo de 40%, puede ser 20% o incluso todavía un poco menos, para que de repente el gobierno tuviera un techo de financiamiento máximo, digamos alrededor de 400, 500 millones de dólares. Yo creo que es necesario poner esto, y estas son de las cosas que se tienen que ver. Yo no conozco todavía el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que presentó el ministro de Hacienda el día de ayer, el jueves, perdón, a la Asamblea Legislativa, pero habría que revisar realmente, porque esa es la carta de cambio que está poniendo el Ministerio de Hacienda, y a eso es a lo que tenemos que ver minuciosamente qué es lo que contiene, y asegurarnos que se cumpla, pues que hayan en esa ley de responsabilidad, que hayan techos para endeudamiento de letes, como les decía, bajarlo de 40 a 20%, ahí sí realmente ver si hay un compromiso, realmente querer empezar a arreglar la cosa y contener el gasto. Pero además de eso, ponerle límites al déficit fiscal, decir, qué sé yo, que en 2 años el déficit fiscal que está ahorita en 4% se va a reducir gradualmente a, digamos, 2,5% en 2 años, 2 años y medio. Decir que la deuda pública como porcentaje del PIB, que ya llegó a 60%, la idea es que el otro año, en 2 años, esto se modere a 57%. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, y si no está incorporado, pues habría que pedirle a los señores diputados pues, que incorporen más condicionamientos, porque no es posible que estamos prácticamente dando un cheque en blanco al gobierno, que sigue gastando, y de lo contrario, de aquí a 1 año, 2 años, vamos a volver a sentarnos aquí nuevamente a platicar de la necesidad de hacer una nueva emisión de eurobonos, cuando ya ahorita estamos ya con un nivel de deuda pública PIB del 60% que sobrepasa como en 15, 20% los límites que ha puesto organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para una economía media como es la de El Salvador, ¿verdad? Así que ya estamos llegando a ese tope, y hay que empezar a revertir esta tendencia, ¿verdad? Porque por otro lado también, es cierto, se pasa la deuda de corto plazo a largo plazo, ¿ok? No hay un aumento del saldo global de la deuda, ¿ok? Pero sí el pago de intereses va a aumentar. O sea, el pago de intereses, si nos ponemos a ver, el pago de intereses de los últimos 5 años, hace 5 años a lo mejor andaba allá por alrededor de los 450 millones de dólares en pago de intereses de la deuda. El último dato, a 2013, a finales del 2013, 550 millones. Ha aumentado 100 millones, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo deuda a más largo plazo, que es más cara, como bien decía Luis. La de corto plazo, la de letes, anda alrededor de 4, 4,5%, 5%, y esta de largo plazo puede andar alrededor de 7, 7,5%. Entonces, cada vez más le está quedando menos recursos al fisco para invertir en otros temas. Pues estamos hablando, y aquí estamos poniendo en riesgo, o sea, el gobierno está hablando que necesita estos recursos para financiar sus programas sociales, ¿ok? Sí, pero lo que está haciendo al estarnos endeudando a tasas mayores, con costos mayores, es de que cada vez vamos a tener que destinar más plata para pago de deuda. Entonces nos va a quedar menos recursos para destinar a programas sociales. Y a esto hay que agregarle finalmente de que el mensaje que se manda
Nosotros, desde el punto de vista de la gremial empresarial, lo vemos completamente negativo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que sería más fácil recaudar estos 100, 200 millones con aumentar el crecimiento económico. Estamos con una tasa de crecimiento de alrededor de 1,6, 1,7%. Con cada punto de crecimiento económico que se logre, se puede aumentar la recaudación alrededor de 100 millones de dólares. O sea, hay una correlación directa, ¿verdad? Entonces, si lográramos pasar a un crecimiento económico de 4%, los nuevos funcionarios electos están hablando de 3%, fuera 3, 4%, vamos a aumentar 100, casi lo que se pretende con esta recaudación, pero especialmente generar un clima de confianza, un clima de inversión, que es lo que este país necesita para lograr mayores niveles de inversión privada y de crecimiento económico. Pero si no logramos calmar ahorita las preocupaciones, porque quieras o no, en el ambiente hay una preocupación de parte de los empresarios sobre estos nuevos impuestos, sobre qué puede venir. Era un buen momento para mandar buenos mensajes, pero créanme que este mensaje de nuevos impuestos ha venido a minar en el ánimo y en la confianza de los empresarios. Bueno, Rommel, el acuerdo de sostenibilidad fiscal que se firmó en octubre del 2012, con lo cual se le autorizó al gobierno la emisión de los 800 millones de eurobonos, establecía límites, establecía que se iba a reducir el déficit fiscal al 2.7% del PIB para el año 2013, establecía que se iba a reducir el techo de los letes al 20%, etc. Entonces, pero de todo esto no se cumplió nada, como tampoco se cumplió con el Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo se hace para garantizar que cualquier cosa que se llegue a acordar en esta nueva ley de responsabilidad fiscal se cumpla, ¿verdad? Tal vez sería el gran reto en vista del incumplimiento repetitivo del gobierno, pues. Bueno, antes de contestar puntualmente tu pregunta, yo quisiera que hiciéramos una reflexión, digamos, un poco cómo evolucionan los flujos de ingresos. Y como bien decía al principio Mario, nosotros, digamos, del 2009 a este año 2014, la carga tributaria ha aumentado considerablemente debido a dos reformas fiscales, una en el año 2009 y otra que se impulsó en el año 2011, que desde la perspectiva de Funde fueron reformas adecuadas. La primera destinada a combatir la evasión, la elusión, el contrabando, y la segunda destinada a reforzar un poco la progresividad en el impuesto sobre la renta. Pero quizás el punto interesante acá está en ver cómo se ha dado un gran aumento en la recaudación tributaria, pero el ciclo, digamos, de emisión y de tope de las letras del Tesoro ha aumentado también. Entonces, eso es como contradictorio, ¿verdad? Porque antes teníamos un ciclo que era de 7 años. Se dieron en este gobierno estas dos reformas tributarias. Ese periodo pasó de 7 a 3 años y medio. Ahora llevamos por 1 año y medio. Y si seguimos en este ciclo y nosotros aprobamos esta reforma tributaria, ¿verdad? Y se establece realmente una reforma sin compromiso, sin contrapartida en el control de gasto, muy probablemente en un periodo de 1 año o 8 meses vamos a estar en la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento es muy importante tenerlo en cuenta. Estimar que las reformas tributarias han generado recursos importantes al fisco, ¿verdad? Y que para la perspectiva de fondo estas reformas eran importantes, eran necesarias para obtener, digamos, más recursos para el gasto social. Un gasto que es discutible aún porque no hay evaluaciones, digamos, de impacto realmente, los efectos que tiene, digamos, en temas de eficiencia y el tema, digamos, si es realmente pro-pobre o no lo es, ¿verdad? Pero que aparejado de este aumento, este ciclo, digamos, de tope de la tarjeta de crédito o del ETE, digamos, también se ha acelerado. Entonces, eso nos está diciendo efectivamente que por el lado del gasto las cuestiones no están bien, que se tiene que tener una mejor gestión, un mejor control del gasto. Y yo creo que ese es el elemento muy importante donde entra precisamente la pregunta que tú me haces, el papel que tiene esta ley de responsabilidad fiscal que según la he visto muy rápidamente, no he tenido tiempo de verla detenidamente, programa a partir del próximo año 2015 un periodo de estabilización fiscal que va a durar 3 años, ¿verdad? Y posteriormente 7 años más donde se estima que debería de bajar la deuda del sector público no financiero a un 42% del Producto Interno Bruto. Entonces, es un proyecto de ley
que tiene que ser revisado, tiene que ser detenidamente visto por los especialistas, por los señores diputados, también por los técnicos del Ministerio de Hacienda, para ver, digamos, si realmente se está, digamos, en la capacidad de adquirir esos compromisos, digamos, y de ver si es efectivo. Con respecto a específicamente al tema de las letras del Tesoro, tal como decía el anteproyecto de ley anterior que el mismo Hacienda llevó en noviembre del 2012 a la Asamblea, efectivamente decía el 20% de los ingresos corrientes, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica, cuando uno ve, es cuando llegamos al 20% de los ingresos corrientes, cuando se hacen estos procesos de reestructuración de deuda. Entonces, realmente nunca hemos llegado al 40% de los ingresos corrientes, correcto, sino que al 20% de los ingresos corrientes, que es la propuesta que contiene, digamos, tanto el anteproyecto de ley anterior como este nuevo proyecto que se acaba de presentar recientemente a la Asamblea Legislativa, es cuando se hace este proceso de reestructuración. Entonces, no estamos haciendo mucho. Yo me recuerdo que una de las propuestas, creo que uno de los partidos políticos, no sé si el FMLN o Arena, era el 15%. Quizás deberíamos de ir trabajando más por ese lado, ¿no? Un 15%, tú decías un 10%, pero no de ingresos corrientes, sino que un 10% con respecto a los ingresos tributarios. Eso debería de ser, digamos, para tener una mejor, digamos, gestión y una mejor administración del gasto público. Y yo me quería referir puntualmente al tema ya no del pago a proveedores, ¿verdad? Porque eso es un rubro muy específico, sino que cuando desde Funde nosotros hablamos de un pago pendiente que todavía, una deuda pendiente que tiene el Ministerio de Hacienda, nos estamos refiriendo puntualmente a esos 340 millones a acreedores monetarios, que es donde está incluido solamente el pago a proveedores, pero de ahí están también lo que se debe en términos de subsidios, digamos, y transferencias a otras entidades del Estado que faltan sueldos, salarios, materiales para el funcionamiento de la policía, entre otras cosas, ¿no? Y ahí también, al final de cuentas, decía el ministro de Hacienda de que solo eran 39 millones lo que se debía, decía él, en proveedores, y entonces la semana pasada que estuvimos con Roberto Rubio en TCS, en programa con Moisés, pues él lo salió desacreditando al día siguiente y me fui yo en la colada, obviamente, Roberto lo había dicho, pero yo sí sostenía también que eran 300 millones. Pero el tema es que no es 300 millones a proveedores, o sea, de bienes y servicios, como se llama, sino que es una serie de deudas que tiene el gobierno que incluye también todos los subsidios, ¿no? De los cuales deben 100 millones de dólares. Y incluye también pagos de deuda, incluye pues obviamente todos los proveedores, que él decía que eran 39 millones de dólares, y así debe de ser. E incluye otro tipo de deudas que tiene el gobierno que no ha podido cumplir. Todo eso suma al 30 de abril 341 millones de dólares, ¿verdad? Esta es, de hecho, para ser más puntuales, una línea presupuestaria que ha venido creciendo al cierre del ejercicio fiscal en los últimos años. Ha pasado de 150, 200 millones, 300 millones y ahorita anda alrededor de 340 millones. Es decir, que son deudas, digamos, pendientes que aún no se han liquidado. ¿Por qué? Porque las LETES están ya a 800 millones. En este caso, ¿qué pasaría si se hace este proceso de emisión de bonos por 800 millones y se ponen las LETES a cero? Y queremos dejar esos acreedores monetarios a cero, ¿verdad? Se tendría que hacer una emisión de LETES por 300 millones para descompresionar, digamos, estas deudas pendientes del gobierno, pero ya tendríamos de nuevo las letras del Tesoro, digamos, a 300 millones. Entonces, iniciaríamos de nuevo el ciclo que estaríamos a tan solo 500 millones de arribar, que eso lo llegaríamos en un periodo de 6, 7 meses rápidamente, ¿no? Y en el próximo bloque, Mario, hablemos de eso justamente, y Rommel, y es qué es lo que necesita realmente el gobierno, porque a mí me parece que no ha hecho un análisis muy concienzudo realmente, y aquí van a venir cambiando las propuestas semana a semana en la medida que vayan viendo qué es lo que se necesita, porque ya tú mencionabas 1.700 millones de dólares, yo he hecho cálculos de 2.300 millones de dólares, incluyendo obviamente todos estos refinanciamientos. Entonces hablemos de eso un poco en el próximo bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. ¿Qué te pasa, mi amor? Que no hizo el corazón de Laurita. No te preocupes, Laurita va a estar mejor. Mamá dijo que vas a estar mejor. ¿Qué le pasó a tu blusa? Es que le di parte de mi corazón a Laurita. Dona tus coras y convierte tu generosidad en acción. Con el programa Salud y tus coras, ayudas a Sana Mi Corazón a regalar vida a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. Fundación Dona tu Cora. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. Estamos conversando sobre la situación fiscal y decíamos, Mario, que el gobierno ha planteado como que resuelve todo el problema, el gobierno saliente, ¿verdad? Con los 1.150 millones de emisiones de eurobonos, de una emisión de eurobonos para refinanciar letras del Tesoro y el FOSEDU, lo que se vence ahora en julio de los 335 millones. Pero además agrega que necesita estos nuevos impuestos que ellos estiman en 160 millones de dólares la recaudación de los dos importantes, ¿verdad? Que es las transacciones bancarias y el que llaman a las propiedades suntuarias, que sabemos que probablemente van a recaudar con suerte 100 millones de dólares, ¿verdad? Pero hasta ahí se quedan. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿resuelve esto, Mario, los problemas financieros del gobierno o no? No, de ninguna manera. Esto va a ser un respiro a corto plazo nada más para aliviarle un poco la situación de liquidez que tiene ahorita, tiene el agua al cuello, pero sí realmente viéndose adelante, el problema viene viéndose adelante, pues esto se va a complicar porque el problema viene de atrás, viene del presupuesto que se aprobó el año pasado. Se advirtió, como en los años anteriores también, de que había una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos. Esto lo ha venido haciendo el gobierno y también otros gobiernos lo han hecho, pero quizás más el actual, y se les ha hecho esa advertencia, ¿verdad?, de que esos números no eran reales, empezando por el crecimiento económico. El mismo Fondo Monetario pues les ha llamado la atención de que se hacen estimaciones de ingresos con un crecimiento económico de 2,5 o 2,7%, cuando todos sabíamos que este año o el año pasado el crecimiento no iba a pasar con suerte, iba a pasar de 1,5%, o que por ahí iba a andar, que es más o menos por lo que han dado en los años anteriores. Y lo que sí se da es el gasto, ¿verdad? Pero el gasto lo tienden a subvaluarlo, ¿verdad? Entonces, como resultado de eso, hay un desequilibrio, ¿verdad? Y que se va acumulando mes a mes. Tenemos ahorita ya, no hemos visto todavía los datos, pero aparentemente los datos de recaudación del mes de abril como que no son los que se habían estimado, los que se habían proyectado. Así que va a haber ya se va a empezar a ver pues lo que se había previsto, ¿verdad? De que la recaudación va a ser menor y por ende las necesidades van a ser mayores, ¿verdad? Se habla que pueden necesitarse, bueno, ahorita solo 800 millones de letes, más 350 de FOSEDU, 1.100, más los 200 que pretenden recaudar con el aumento de impuestos, 1.500. Pero, ¿qué tanto más? Con esto de balance del presupuesto pueden ser otros 200, 300 millones, podríamos estar llegando alrededor de 1.700 millones de dólares que se necesitan para realmente ir estabilizando la situación y ir resolviendo la problemática, como tú bien mencionas. Ahora, para esto, yo creo que por eso estos tres impuestos no van a resolver para nada lo que hablábamos anteriormente. Hay que sentarnos, hay que hacer un análisis integral realmente, ver bien los números, ver las proyecciones y revisar detenidamente qué cosas se pueden hacer por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los gastos, ¿ok? Por ejemplo, en este
en las reformas fiscales anteriores hemos tocado muchas veces el tema de ampliar la base tributaria. No se ha hecho absolutamente nada, ningún esfuerzo por ampliar la base tributaria. Hay un gran segmento ahí de la economía informal que no aporta absolutamente nada al desarrollo. Desde hace días se ha venido hablando de un proyecto de monotributo. Yo le pregunté al ministro de Hacienda, según él me decía que ya venía en la siguiente reforma, nunca lo vimos, nunca se presentó a la Asamblea Legislativa. Y claro, no le estoy diciendo que con eso se va a solventar la situación completamente, pero sí sería una señal de tratar de ir incorporando a otros sectores, o obviamente ofreciéndoles algunos beneficios, de formalizarse, ¿verdad? Como asistencia técnica, financiamiento, seguridad social, y de esa manera tratar de ir ampliando la recaudación. Pero el problema es que se está nuevamente recurriendo a unos pocos impuestos que, según el ministro, también van destinados a ciertos segmentos, a ciertas clases. Él dice que no va a afectar a gente que gana menos de $5,000. No es cierto. Los impactos de los impuestos se trasladan. Ya los vamos a ver individualmente, pero nosotros sí sentimos de que esto va a tener un impacto. El impuesto de las transacciones financieras, el mismo Fondo Monetario le ha dicho al gobierno que no es conveniente, y los resultados se han visto en otros países también. Hay apenas 8 o 9 países en el mundo que tienen este impuesto de transacciones financieras, y lo han puesto como última instancia en una situación de crisis así desmesurada, ¿verdad? Así que nosotros sentimos que definitivamente hay que sentarse, hay que abrir lo que tú mencionabas, el tema del pacto fiscal, y ahí sí revisar detenidamente, que nos diéramos, qué sé yo, 30, incluso 45 días máximo para lograr llegar a ciertos acuerdos, pero acuerdos ya consensados, de tratar de buscar algo que sea apropiado para el mediano plazo. Ahí lo importante, tal vez, Rommel, es, primero, ha abierto un canal de comunicación el nuevo gobierno, lo cual es muy importante. Por supuesto. Dentro de eso se puede incluir una discusión corta, como dice Mario, porque también no es que esto sea una gran ciencia, sino que todos tenemos bastante claro la situación, ¿verdad? Se puede abrir una discusión sobre un pacto fiscal, ¿verdad? Y entonces aclarar bien los números, ¿verdad? Porque los $1.150 millones de refinanciamiento en sí mismo no le genera un peso adicional al gobierno. Entonces, y sabemos que el gobierno tiene un déficit que cubrir este año por sobreestimación de ingresos, por subestimación de gastos, por un déficit que ya reconocía y por el déficit que tiene con proveedores generales, ¿verdad? Como acreedores monetarios, para darle el término técnico específico. Entonces, con eso estamos hablando de que realmente es muchísimo más. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el camino que deberíamos de seguir aquí? Definitivamente lo que el país necesita es una reforma fiscal integral, una reforma que considere obviamente el tema de la carga tributaria, mejorar, elevar la carga tributaria, pero con contrapartida de una mejor administración del gasto público. Y también, por supuesto, una mejor gestión de la deuda, que son estos elementos que incluye ya la ley de responsabilidad fiscal, como tú decías, el tema de las letes, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los flujos del Estado. A mí particularmente me llama la atención que, según los datos oficiales del mismo Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo ya nosotros estamos viendo una caída precisamente en la recaudación, y ha sido precisamente porque las proyecciones o las cuentas alegres, digamos, que se hicieron, digamos, cuando se aprobó el presupuesto, no se están cumpliendo. Y yo creo que esa es una característica permanente que ha tenido, digamos, la administración de las finanzas públicas durante estos años, ¿no? También nosotros podemos ver que las estimaciones de recaudación de ingresos en la reforma del 2009, como también en la reforma del 2011, estimaban que iban a generar 250 millones, en la otra 160 millones respectivamente, y no obtuvieron lo mismo. Entonces, ahora, de nueva cuenta, quizás con esta tasa de crecimiento, yo creería bastante sobreestimada, de 2.7, se están haciendo estas estimaciones para obtener recursos por 200 millones. Es bien difícil, digamos, que se obtengan esos recursos, por lo cual se puede impulsar una reforma tributaria, pero tenemos que tener como contrapartida también siempre una mejor fiscalización y control del gasto público. Y en ese punto es bien importante tener presente el papel, digamos, que tienen la administración, digamos, de las instituciones del Estado, y también la gestión de la política social.
Una característica, digamos, de este gobierno, y yo creo que es como la bandera, ¿no?, que se ha ondeado por parte de este gobierno, es la creación, digamos, de todos estos programas sociales, ¿no? Y yo escuchaba al señor ministro de Hacienda decir, digamos, que estos programas sociales forman parte de una nueva visión, de un nuevo enfoque jurídico de derechos en el cual los ciudadanos tienen derechos, digamos, para tener una asistencia del Estado, y que ya no son cuestiones estrictamente de corte asistencialista, sino que es todo un elemento más de apoyo integral a los ciudadanos. Pues precisamente de eso se trata, ¿no? De poner los bueyes adelante de la carreta y no la carreta delante de los bueyes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hace unos cuantos meses se aprobó una ley de protección social, ¿verdad? Y no se tenía en esa oportunidad cómo se iban a financiar esa ley, ¿verdad? Ahora se estaban proponiendo ex post, ¿verdad?, posteriormente, estos impuestos. No, cuando nosotros vamos a hacer política social y vamos a hacer política social en serio, vamos a identificar desde un principio dónde vamos a obtener estos recursos, digamos, para financiar las necesidades urgentes que tiene la población salvadoreña. El tema aquí es, creo que entre nosotros estamos de acuerdo en cuál es la problemática, ¿verdad?, y cómo se debe enfrentar, pero estamos en un periodo de transición ahorita, que quedan unos cuantos días nada más de una administración que a la carrera trata de sacar una reforma tributaria y además una ampliación en el plazo de la deuda con esta emisión de eurobonos, y lo quiere imponer a rajatabla, ¿verdad? Pero no parece haber consenso tampoco en la Asamblea Legislativa para darle los votos. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Qué podríamos hacer para poder darle forma a esto y hacerlo de una manera correcta y que resuelva los problemas? Primero, yo creo que hemos estado abordando estos temas un poco con números de carácter técnico, pero no podemos obviar que este esfuerzo es fundamentalmente de naturaleza política y los precedentes cuentan y valen. Y en este sentido, guste o no, el precedente que tuvimos hace un año y medio aproximadamente, en el cual se hizo esta emisión de $800 millones, ¿verdad?, para hacer la opción put, ¿verdad?, pero que en aquel momento se hizo aquel acuerdo de sostenibilidad fiscal, pero nunca se presentó la ley de responsabilidad fiscal y nunca se bajaron, digamos, el techo del 20 al 15%, porque creo que en 15 quedó en esa oportunidad, y no se cumplió este déficit de 2.7 también que se estipuló. Esos son precedentes que cuentan, guste o no guste, ¿verdad? No voy a decir responsable, ¿verdad? Entonces, cuando viene ahora de nuevo este tema y ahora sí vamos a cumplir, sí vamos a presentar una ley, sí vamos a estar, entonces también las personas, los actores políticos están con cautela, ¿no? Porque, ¿qué me asegura? Como tú me decías hace un poco de tiempo. Yo lo que creo es que acá hay que abrir un franco diálogo, digamos, entre el Ministerio de Hacienda, los partidos políticos, que entiendo que ya tienen acercamientos, pero también invitar a diversos sectores de la sociedad civil que tienen interés y tienen necesidades. Pues entiendo yo que hay grupos de la población que necesitan un mayor gasto en salud para el tema de los medicamentos. Ellos también pueden participar en este diálogo, ¿verdad? Entiendo que también hay grupos en el área de educación que quieren el fortalecimiento, digamos, del sistema educativo en lo que tiene que ver la calidad docente. Entonces, estos grupos también tienen que tener una voz importante, pero que sea un diálogo franco, un diálogo también sencillo, que se pueda entender por parte de estos asistentes sobre la base, digamos, de buenos números y buenas estadísticas en común acuerdo. Entonces, yo creo que eso puede contribuir poco a poco, digamos, a ir destrabando esto. Entonces, tiene que haber mucho diálogo, pues. La solución, digamos, cuando las cosas se entrampan, pues debe de ser definitivamente el diálogo y ponernos de acuerdo también en el país que queremos, ¿verdad? Si nosotros desde Funde, aunque nosotros coincidimos mucho en los análisis fiscales, también a nosotros nos interesa el tema de la equidad fiscal, la equidad tributaria. Por eso es que nosotros celebramos la reforma del 2011, ¿verdad?, que le dio mayor progresividad al impuesto sobre la renta. Pero también estos temas, digamos, tienen que ser llevados. O sea, no solamente se trata de obtener más recursos, sino que con esos recursos, digamos, contribuir a una mayor progresividad fiscal. Y en esto yo quisiera tocar un elemento que yo creo que es de suma importancia y lo he dicho en diferentes oportunidades. Nosotros podemos tener la mejor propuesta de reforma tributaria, incluso consensuada con todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Pero si no sabemos gastar, esos recursos que vamos a obtener se van a despilfarrar. Entonces, por eso es que es muy importante tener presente el tema de los ingresos, digamos, de elevar la carga tributaria para financiar el gasto público, pero también de evaluar
seriamente el gasto social, el gasto público en general. Vamos a un corte comercial y a la vuelta, Mario, venimos contigo y veamos estos impuestos específicamente que están planteando, ¿verdad? ¿En qué consisten y qué impacto puede tener si se llegaran a aprobar? En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Estamos conversando sobre la situación fiscal y sobre la solución que podría haber. Y decíamos, Mario, que ahí había varios elementos, ¿verdad? Y es cómo puede enfrentarse esto integralmente, ¿verdad? Ok, sí, yo creo que es importante recalcar, Luis Rommel, de que hay que como que dividir en dos partes la situación actual. Bueno, el tema de los impuestos, yo eso lo dejaría para un segundo momento, o sea, no correr ahorita en la Asamblea Legislativa y dar un compás de espera, como te decía, 30, 45 días, para que todos estudiemos esto, pues, porque no son solo los diputados y los asesores de la Asamblea Legislativa, no meternos a aprobar algo a la carrera. Hay reformas ahí bien delicadas, la del Código Tributario, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hay que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que verlo con mucho cuidado. Especialmente porque si hay que aprobar, porque ni modo, hay que aprobar los 800 millones porque ya se topó el techo de LETES, más los 300 millones de FOSEDU, que ya viene ahorita en un par de meses, entonces eso amarrarlo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y ahí sí poniéndole un techo al endeudamiento de LETES que no pase 10-15% de los ingresos tributarios, como todavía he mencionado, para que ese espacio de deuda de LETES se limite alrededor de, qué sé yo, 400, 500 millones de dólares máximo, ¿verdad? ¿Okay? Y dejar un tiempo prudencial para que tanques de pensamiento, otros actores de la sociedad civil, gremiales empresariales, estudien bien el tema de ya una reforma integral, ver qué se puede hacer para eficientar el gasto, ¿verdad? Y qué se puede hacer por el lado de los ingresos y después de todo eso, pues ya llevar una propuesta ya más consensada a la Asamblea Legislativa. Y es que el tema es, si sube el crecimiento económico, sube la recaudación. Exacto. Si además haces una reforma del gasto y eficientizas el gasto y lo reducís, probablemente no vas a necesitar impuestos nuevos, Rommel, pero habría que hacer el estudio completo, pues. Efectivamente, en eso, tal como lo han destacado algunos medios de comunicación, es importante el acercamiento que ha habido entre la cúpula empresarial y el presidente electo Salvador Sánchez Serén, de hacer esfuerzos por que haya un crecimiento del 3%. Acá un ejercicio muy interesante sería qué hubiera pasado si hubiéramos crecido al 3% en el 2010 y en el 2012. Muy probablemente tuviéramos una gran cantidad de recursos y el efecto de las reformas del 2009 y 2011 hubieran sido enormes. Digamos, no estaríamos en la situación en la que estamos. Por eso es que el tema del crecimiento es un tema central. Yo me quisiera referir a lo que decía Mario y me parece un elemento muy interesante, y es que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener mucho cuidado de los combos que hay en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, es probable
que se quiera, digamos, para agilizar este proceso, poner en un mismo, digamos, vaso todo lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta emisión por 1.150 millones que ahora está pidiendo el ministro de Hacienda. ¿Por qué no hacemos esa división que me parece interesante? ¿Por qué? Y porque además estos 1.150 son necesidades de liquidez que el gobierno requiere ya pronto, ¿verdad? Y además ya está presentado por parte del señor ministro este anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal y hay otros también anteproyectos tanto del FMLN como de ARENA y también del Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal que trabajamos con FUSADE, ¿verdad? Que puede hacerse como un acercamiento, qué artículo es mejor, qué queda mejor redactado, y ya, digamos, de entrada se tiene 1.150 millones para atender necesidades de corto plazo, ¿verdad? Incluyendo poner el saldo cero de letes y los 335 millones para el caso de lo que tiene que ver con el FUSEDO, y esta ley de responsabilidad fiscal ya bien estudiada, bien aprobada, donde han participado todos, y dejamos pendiente, digamos, la reforma que es necesaria, la reforma tributaria, para nosotros es necesaria, pero bien estudiada, digamos, y bien analizada. Ahora, lo que pasa es que yo creo que en un ámbito, digamos, del gobierno, se cree que la ley de responsabilidad fiscal automáticamente es, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el gobierno, sino que alguna parte cree que es automáticamente el tema del ajuste del gasto. No, porque la ley solamente establece los grandes marcos generales, pero detrás de eso hay que generar toda una institucionalidad, un funcionamiento de cómo van a estar operando las instituciones públicas, que son tantas, ¿verdad?, para que se logre ese precisamente ajuste en esos 10 años que habla del 42% del sector público no financiero, que sería la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, eso ya es más complicado. Entonces, hay que hacer mecanismos, cuestiones operativas del funcionamiento del Estado para hacer valer y hacer cumplir esa ley. Es decir, que incluso esa ley puede derivar en aspectos ya más puntuales, en manuales, ¿verdad?, para que eso se pueda cumplir. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante que hay que tener presente. Y la forma operativa de hacer eso, Mario, es el presupuesto general de la Nación. Correcto. Y ese presupuesto lo vamos a comenzar, ya lo están trabajando en los ministerios y se va a presentar pronto, pues también. Entonces, ese debería ser como la muestra explícita y bien definida de un cambio de política, pues, ¿verdad? Y de poderlo operativizar, pues, cualquier acuerdo que hubiera. De acuerdo. No, esa sería la manera, pues, de empezar a ir arreglando las cosas, pues, de ir cambiando la tendencia, que es lo importante y es lo que todos queremos ver, ¿verdad? Un cambio de tendencia. Pero si vemos, y ojalá no suceda, que de repente la Asamblea termina aprobando estos impuestos, no vamos a ver para nada. De repente se van a crear ahí algunas mesas de trabajo, pero yo no, soy un poco negativo. ¿Qué tanto se pueden lograr? Yo creo que hay que condicionar las cosas y por eso yo creo que una manera más productiva, más de conseguir resultados, podría ser esta que mencionábamos, separar las cosas, la colocación de eurobonos, 1.150 y ley de responsabilidad fiscal, y de ahí lo que se puede hacer de estudio bien estudiado de los diferentes impuestos y esfuerzos por el lado de eficientar el gasto, y ya con eso, pues, amarrado con lo del presupuesto, lo que tú bien decías, Luis, ya esperar ver ya cambios de tendencia ya a partir del 2015 y que ya la línea ya de endeudamiento público ya no vaya para arriba, ¿verdad?, como ahorita, 60, 62, 65% del PIB, sino que empiece a irse ya para abajo. Okay. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Solamente destacar precisamente ya lo que decían ustedes dos. El principal instrumento de gestión de la política fiscal es el presupuesto general de la Nación. Y ahí ya tenemos problemas. No siempre una buena estimación de los ingresos, una mala estimación de los gastos. Si trabajamos en conjunto para hacer un mejor presupuesto, digamos, y que esté aparejada esta ley de responsabilidad fiscal, creo que vamos a tener logros importantes, digamos, y vamos también en busca de un Estado fuerte, digamos, que atienda las necesidades de gasto social que se requieren para atender a los grupos más vulnerables, más pobres. Ahora, lo otro es que aquí en el país no se hace una evaluación del gasto. Tú lo mencionabas en algún punto, ¿verdad? O sea, debería de poderse evaluar si esto que le llaman gasto social, porque a todo le llaman hoy gasto social, tiene la eficiencia para reducir la pobreza, que debería ser el objetivo o no, ¿verdad?
y entonces decidir qué cosas se deberían de quitar, qué cosas se podrían reducir y qué otras cosas podrían crearse también, pues porque también podría ser que estos no sean los instrumentos adecuados y que haya otros mejores, ¿verdad? Sí, en ese sentido yo creo que es bien importante los acercamientos entre el Ejecutivo y la sociedad civil, porque a veces hay esfuerzos pero no están siendo informados. Por ejemplo, sabemos de un programa de reforma del presupuesto que está llevando el gobierno con el apoyo de la cooperación alemana. En próximos días se va a presentar una especie de medición de indicadores de si tienen efecto o no estos programas sociales, pero no solamente se deben de quedar así, sino que si efectivamente los resultados no son buenos, ¿verdad?, guste o no, se tiene que reformar, digamos, esta política de gasto. Y así, digamos, esto sería una medida bienvenida, pues. Análisis, digamos, y efectos de la política de gasto se hacen mucho en Sudamérica, y cuando los efectos no son, digamos, los mejores, guste o no, se hacen, digamos, las reformas para que la política social sea efectiva, pues, para que la política social tenga resultados, que es lo que realmente nos interesa a todos y todas, creo yo, acá en el país. Y para ir terminando, Mario, esta semana pasada también presentó el Grupo POMA con el INCAE, digamos, porque está Roberto Artavia como representante, un índice de progreso social, ¿verdad? Y cómo se puede ir midiendo la efectividad de estos programas sociales, y planteaba un indicador que decía que no necesariamente los países con mayor desarrollo económico son los que tienen mayor desarrollo social, y en este indicador, por ejemplo, es Nueva Zelanda, el país que tiene el mayor desarrollo social en el mundo, y en América Latina es primero Costa Rica, segundo Uruguay, después Chile, ¿verdad? Y por allá estamos nosotros. Entonces, ese es un tema que se podría utilizar también, ¿verdad?, para poder ir evaluando la política social y ver si es efectiva o no para el objetivo que se pretende conseguir, pues. No, definitivamente, interesante el aporte que se va a dar con este nuevo indicador. Yo creo que es bien importante. Todos estamos claros de la necesidad de ir haciendo inversiones en programas sociales. Repetidas ocasiones hemos hablado de la necesidad de ampliar la inversión en educación, de ampliar la inversión en salud. Pero hay veces no tenemos los indicadores adecuados para medir los resultados, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una iniciativa de lo más buena para el país, y creo que nos va a dar mejores elementos de juicio para valorar inversiones en diferentes programas sociales. Muy bueno. Excelente, pues gracias. La verdad que hay bastantes elementos en lo que hemos conversado. Tal vez si pudiéramos concluir un poco es separar las cosas, separar lo que son refinanciamientos de lo que son impuestos, ¿verdad? Amarrar un refinanciamiento de la magnitud que estamos hablando de 1.150 millones a un acuerdo de responsabilidad social, ¿verdad? De responsabilidad fiscal, perdón, que garantice que se va a respetar. En cierta forma. Además, ¿verdad? Porque al final todos pagamos los impuestos para pagar las cuentas, ¿verdad? Y además, entonces, que esta responsabilidad pues se dé, y entonces pueda limitar el monto de letes, pueda limitar la deuda en el mediano plazo, la puede llevar y largo plazo hacia abajo, pueda limitar el déficit fiscal también, que es una meta que han traído y que no se ha podido cumplir en estos años. Entonces, al final de cuentas, que todo esto nos lleve a resolver un tema de refinanciamiento, pero a la larga lo que necesitamos es resolver toda la situación fiscal. Y decíamos, hay un pacto fiscal. Es muy importante que nos demos el tiempo que sea necesario, que obviamente tiene que haber bastantes actores también que participen en eso, pero no va a ser algo que se dé de la noche a la mañana o en 2 días, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para poder entonces entrar a ver qué hacemos por el lado del gasto, si es necesario otros impuestos, si estos impuestos como se están planteando son la mejor opción o si hay otras opciones, ¿verdad? Y de esa manera entonces ya poder decir, vaya, con todo esto vamos a resolver el problema en tal horizonte de tiempo. Porque si no van a venir todos los años con 800 millones de dólares más que van a necesitar en letras del Tesoro, ¿verdad? Y vamos a seguir emproblemándonos cada vez más. Y además los márgenes de operación pues, y los márgenes de libertad que tiene ya el gobierno son muy limitados por el nivel de endeudamiento que tiene, ¿verdad? Así que muchas gracias a los dos y veremos cómo sigue avanzando todo esto. Sí, y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.